Mi esposa se acostó con un pastor y sonrió con suficiencia. Estoy embarazada, pero no es tuyo. Luego me pidió dinero para que me quedara callado e hice un movimiento que destrozó a mi esposa, a la que llamaré Jen, y yo teníamos lo que yo pensaba que era un matrimonio bastante bueno. Durante los primeros 4 años nos conocimos en la universidad. Ella estaba buenísima y de hecho parecía interesada en mis ambiciones. En lugar de solo buscar a un fiestero, yo me estaba matando para sacar mi título de empresariales mientras ella estudiaba cosas de educación. Conectamos de inmediato después de la graduación. Me lancé a crear mi propio negocio de consultoría. Esos primeros 2 años fueron un infierno absoluto, trabajando más de 80 horas a la semana, estresado por pagar el alquiler, todo el rollo. Jen fue en realidad un gran apoyo en aquel entonces. Me traía bebidas energéticas a las 2 de la mañana cuando estaba programando y me daba charlas de ánimo cuando los clientes me dejaban plantado. Todo ese tipo de cosas. De la novia del año incluso sugirió poner su carrera de maestra en pausa para apoyarme mientras yo construía algo grande. Pensé que era lo más desinteresado del mundo. Mirando hacia atrás, debería haber visto esa señal de alerta ondeando en mi maldita cara. Una vez que mi negocio finalmente comenzó a ganar dinero decente, nos mudamos a esta bonita casa en un buen vecindario. Jen se involucró muchísimo con esta iglesia local como de forma obsesiva. Comenzó a dirigir grupos de mujeres, a organizar eventos de caridad, publicando constantemente citas de la Biblia en su Instagram, siempre predicando sobre los valores familiares y la santidad del matrimonio. Pero alrededor del 4.º año las cosas comenzaron a sentirse raras. Comenzó con pequeñas cosas, dejó de preguntarme sobre mi día. Las conversaciones que antes fluían sin esfuerzo comenzaron a sentirse guionizadas, como si solo estuviera marcando casillas en lugar de escuchar de verdad. Yo le preguntaba cosas simples como ¿qué tal el estudio bíblico? ¿Quién fue? Y ella respondía con respuestas vagas y cortantes, como si tuviera prisa por cambiar de tema. Lo que realmente me tomó por sorpresa fue cómo comenzó a interesarse de forma extraña en nuestras finanzas, específicamente en mis finanzas. Antes se contentaba con tener acceso a las tarjetas de crédito y nunca preguntaba mucho sobre el negocio. De repente quería saber números exactos. ¿Cuánto ganamos el último trimestre? Preguntaba de la nada. ¿Cuál es el valor del negocio? Ahora tenemos activos de los que no sé nada. Al principio pensé que solo estaba mostrando interés, quizás tratando de involucrarse más. Luego noté que estaba tomando fotos de los estados financieros que yo dejaba afuera. La encontré revisando los archivos de mi oficina una noche, cuando pensó que estaba dormido, solo organizando, afirmó, pero la pillé escaneando documentos con su teléfono. Las cosas estaban escalando lentamente y podía sentir la tensión entre nosotros crecer a medida que pasaban los días. Luego comencé a notar cambios en su rutina. Su horario se volvió extraño. Noches tardías al azar, viajes de fin de semana que no cuadraban del todo. Salía de casa con un atuendo y regresaba con otro, restándole importancia con un casual. ¿O se me derramó algo? Una noche mencioné cómo apenas pasábamos tiempo juntos, cómo parecía diferente. Ella rodó los ojos. ¿Estás imaginando cosas?, dijo con un tono plano, pero no me miró cuando lo dijo. Luego de repente se volvió súper protectora con su teléfono. Compró ropa nueva, cosas más sexys, pero nunca la vi usándolas. Regresaba con historias que no cuadraban, como mencionar restaurantes y ciudades que supuestamente nunca visitamos, o tener recibos de una sola habitación de hotel cuando afirmaba que habían ido 4 mujeres. No quería creerlo. Pensé que tal vez solo estaba paranoico por trabajar demasiado. Luego una noche llegó tarde a casa con el pelo ligeramente desordenado, el maquillaje más corrido de lo habitual. Había un ligero olor desconocido aferrado a ella, algo fuerte como una colonia que yo no tenía. Pregunté casualmente al principio. Noche larga. Apenas me miró mientras se quitaba los tacones y el estudio bíblico se alargó. Luego fuimos a cenar. Ya sabes cómo es, excepto que yo no sabía cómo era porque el estudio bíblico solía terminar a las 8 y ahora ella entraba pasadas las 12 de la noche, como si fuera normal. Huele a que alguien te derramó colonia encima, dije observando su reacción. Fue entonces cuando su postura cambió, no culpable sino a la defensiva. Se burló cruzando los brazos. ¿En serio ahora prestas atención? Quizás si no estuvieras siempre en la oficina sabrías de verdad lo que pasa en mi vida. Eso no fue una respuesta, fue una desviación, y cayó exactamente como ella quería que lo hiciera, echándome la culpa a mí. Podría haber insistido, pero no lo hice porque ya sabía cómo terminaba esto. Si la acusaba, ella lloraría, lo convertiría en que yo era paranoico, en que yo era negligente. No iba a dejar que manipulara la narrativa de esa manera, así que me puse listo. Comencé a revisar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, a mirar su historial de ubicación cuando dejaba su iPad desbloqueado. Consejo profesional: las mujeres nunca cierran la sesión de sus cuentas. Efectivamente, cada martes y jueves por la tarde estaba en esta dirección, al otro lado de la ciudad, durante exactamente 2 o 3 horas en un complejo de apartamentos. Un jueves decidí salir temprano del trabajo, aparqué frente al complejo y esperé. Efectivamente a las 2 de la tarde en punto. Jen llegó 10 minutos después. Este tipo aparcó a su lado, un tipo alto, cachas de gimnasio con uno de esos tatuajes tribales en el brazo que cliché. Tomé fotos de ellos entrando juntos, muy sobones, sentado en mi coche.
Echando humo observé a mi esposa, una mujer alrededor de la cual había construido todo mi mundo, entrar en el apartamento de otro hombre con esa misma energía coqueta que solía tener conmigo. Mi mente me gritaba que subiera allí y derribara la puerta, pero me obligué a quedarme quieto porque la ira es ruidosa, pero la venganza es silenciosa. Cuando salió 2 horas después tomé más fotos, los vi besarse como si tuvieran todo el tiempo del mundo. En ese momento algo en mí se apagó, no más dudas. La mujer que amaba estaba muerta. El nombre del tipo era Eric. Lo descubrí por sus mensajes de texto cuando dejó su teléfono para ducharse una noche. Trabajaba en su iglesia como una especie de pastor de jóvenes o algo así. La ironía era demasiado espesa. No la confronté de inmediato. En su lugar reuní más pruebas, capturas de pantalla de textos, más fotos de sus encuentros, recibos de hotel de su bolso. Incluso grabé una llamada telefónica donde le decía a este tipo, Eric, cómo iba a dejarme pronto y que finalmente podrían estar juntos. Pero la parte que más dolió no fue solo el engaño, fue descubrir cuánto tiempo había estado planeando mi caída. Revisé sus mensajes con Eric y lo que vi me revolvió el estómago. Esto no era solo una aventura espontánea, había estado elaborando una estrategia durante meses. Estoy esperando el momento adecuado. Está demasiado ocupado con el trabajo para notar algo. Una vez que presente la demanda, presionaré por la pensión alimenticia. No se lo esperará. No solo estaba planeando dejarme, me estaba preparando para financiar su nueva vida, riéndose con su novio sobre cómo aseguraría un aterrizaje suave mientras me dejaba en la estacada. Fue entonces cuando decidí que ella no solo se iría, me aseguraría de que se fuera sin nada. Me reuní con el contable de mi negocio fuera de horario. Lo mantuve casual pensando en reestructurar algunas cosas. Dije, durante las siguientes semanas hice algunos movimientos financieros. Pagué por adelantado el alquiler de mi oficina por un año, pagué los préstamos del negocio más rápido, cambié mi salario para que más dinero se quedara en la empresa en lugar de aparecer como ingreso personal. Invertí en nuevo equipo, cosas que necesitaría eventualmente pero que técnicamente no necesitaba en ese momento. En el papel solo parecía que mi negocio estaba gestionando el flujo de caja, nada sospechoso, solo operaciones normales que casualmente me hacían parecer mucho menos líquido. Al mismo tiempo abrí una nueva cuenta personal en un banco diferente y comencé a transferir pequeñas cantidades, nada loco, solo lo suficiente para crear un colchón y ella no tendría acceso a ello. Todo era legal, completamente documentado. No estaba escondiendo dinero, solo me estaba asegurando de que no obtuviera más de lo que merecía. Luego de la nada me hizo un favor. Un martes cualquiera decidió hacerlo estallar todo ella misma. Llegué a casa del trabajo y ella estaba sentada en nuestro sofá con esta extraña mirada de suficiencia en su rostro. Mike, dijo, toda falsa dulzura, tenemos que hablar. Sabía lo que venía, pero me hice el tonto. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. No habíamos estado juntos en meses, así que a menos que estuviera esperando al niño Jesús 2.0, este no era mío. Antes de que pudiera decir algo, ella giró el cuchillo. Pero no es tuyo. He estado viendo a alguien más. Quiero el divorcio, lo dijo como si estuviera pidiendo comida para llevar, sin culpa, sin vacilación. 5 años de matrimonio, y lo tiró a la basura como si fuera un cupón caducado. Podía sentir la ira burbujeando bajo mi piel, mis manos flexionándose a mis costados. Cada instinto me gritaba que le tirara toda la maldita carpeta de pruebas a la cara, que la arrastrara por el fango en ese mismo momento. Pero entonces me di cuenta de que esto era perfecto. No tenía ni idea, ninguna pista de que yo ya lo sabía, ninguna pista de que había estado observando, documentando, esperando. Pensaba que ella tenía el control, que era ella la que terminaba las cosas. Dejé que una lenta sonrisa de suficiencia se extendiera por mi rostro. Ya veo, eso la descolocó. Estaba esperando que explotara, que suplicara, que preguntara quién, pero yo simplemente me senté allí tranquilo como siempre. Ella redobló la apuesta y, para que lo sepas, seguirás pagándome la pensión alimenticia. Renuncié a mi carrera por ti, así que me lo debes. La miré a los ojos y dije, ¿de verdad pensaste que no sabría lo de Eric? El color se le fue de la cara. Me reí entre dientes. Martes y jueves, ¿verdad? 2 o 3 horas, el mismo complejo de apartamentos, el mismo lugar de estacionamiento. Ni siquiera intentaste variarlo. ¿De verdad pensaste que era tan estúpido? Se puso rígida, su mandíbula se tensó. No sé de qué estás hablando. O vamos. Me recliné estirando los brazos por el respaldo del sofá como si tuviera todo el tiempo del mundo. El estudio bíblico se alarga. Ese debe ser un plan de elección increíble si requiere lencería en una habitación de hotel. Y Eric, continué, ¿qué ganador elegiste? Pastor de jóvenes. Me pregunto cómo se sentiría su congregación si supiera que dejó embarazada a una mujer casada mientras predicaba sobre los valores familiares. Ahora estaba en pánico total. Se sentó más erguida, sus ojos se movían de un lado a otro como si buscara una escapatoria. ¿Cuánto tiempo ibas a jugar conmigo, Jen? Pregunté inclinando la cabeza. Tú y tu juguetito estaban esperando el momento adecuado, ¿verdad? Planeando exprimirme hasta la última gota antes de huir juntos. ¿Qué fue lo que dijiste? No se lo esperará. Su boca se abrió y se cerró como un pez boqueando por aire. No la dejé recuperarse. Me levanté. Déjame dejar algo muy claro. No te vas a ir de esto como la ganadora. No vas a llevarte ni una maldita cosa de mí que yo no te deje tener. Intentó recuperarse enmascarando el miedo con falsa confianza. Es la ley, Mike. Puedes luchar todo lo que quieras, pero perderás. Le dediqué la sonrisa
Más engreída que le he dado a nadie en mi vida, si tú lo dices, dije simplemente. Ella pensó que me estaba dando el golpe de gracia definitivo, pero en realidad me ahorró el problema. Todo lo que tuve que hacer fue sonreír y dejarle creer que tenía el control. Mientras tanto, yo ya estaba 5 pasos por delante. Las siguientes semanas fueron extrañas y se mudó casi de inmediato directamente al apartamento de Eric. Solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables, jerga legal elegante para quiero acostarme con otros tipos sin sentirme mal por ello. Me reuní con un montón de abogados, los 3 primeros básicamente. Me dijeron que estaba fastidiado. Estado de divorcio sin culpa era como su frase favorita o algo así. Aparentemente el hecho de que mi esposa se estuviera acostando con el pastor de jóvenes y quedara embarazada de él no significaba nada en el tribunal, pero seguí buscando hasta que encontré a este abogado. Lo llamaré Paul, que al menos no endulzó las cosas. Mira, hombre, no voy a mentirte, dijo, probablemente vas a tener que pagar o algo, pero podemos intentar minimizar el daño. Cuando le mostré a Paul mis estados financieros, levantó una ceja. Interesante el momento de algunos de estos gastos y reestructuraciones del negocio, dijo dándome una mirada. No dijo más al respecto. No podía legalmente aconsejarme que ocultara activos, pero me di cuenta de que entendía lo que había hecho. Bueno, esto podría ayudar a reducir el cálculo de la pensión alimenticia un poco, pero en este estado todavía te enfrentas a pagos significativos. Fue entonces cuando las ruedas comenzaron a girar. A los tribunales podría no importarles su infidelidad, pero a sus amigos santurrones de la iglesia definitivamente sí. Decidí tomarlo con calma para las cosas del divorcio, sin embargo dejarla pensar que estaba ganando. Darle suficiente cuerda para que se ahorcara el día del juicio fue surrealista. Me presenté con mi mejor traje. Jen llegó con su abogado elegante vistiendo atuendo modesto como si estuviera audicionando para Esposas Hermanas o algo así. El acto era tan falso que era casi divertido. El juez parecía aburrido como el demonio. Antes de que siquiera empezáramos, el abogado de Jen fue primero, soltando esta historia lacrimógena sobre cómo ella sacrificó su prometedora carrera para apoyarme, cómo administró nuestro hogar mientras yo construía mi negocio, cómo merecía una compensación por sus contribuciones al matrimonio. Cuando fue nuestro turno, mi abogado presentó las pruebas de su infidelidad, el embarazo, el hecho de que ya estaba viviendo con Eric. Su abogado se levantó. Su señoría, no olvidemos que estamos en un estado de divorcio sin culpa, dijo tan arrogantemente como si esas 4 palabras borraran todo lo que ella había hecho. Si bien mi cliente lamenta profundamente que su matrimonio no funcionara, la ley es clara: la mala conducta matrimonial no es un factor para determinar el sustento del cónyuge. Lo que es relevante es la disparidad financiera entre estas dos partes. Escuchar cuán casualmente esto desestimaba todo lo que había hecho me dio ganas de destrozar toda la maldita sala del tribunal. Ella engañó, mintió, quedó embarazada del hijo de otro hombre y de alguna manera todavía se esperaba que le pagara por abandonarme. Mi abogado intentó presionar presentando cada prueba de nuevo, enfatizando cómo no solo estaba dejando un matrimonio, estaba asegurando una red de seguridad financiera mientras se iba a vivir con otra persona. Pero el juez solo suspiró esperando a que termináramos. Cuando llegó el momento del fallo, se aclaró la garganta y soltó la bomba. Si bien el tribunal reconoce las preocupaciones del señor Walker con respecto a la infidelidad de su esposa, la ley en este estado es clara: la mala conducta conyugal no es un factor para determinar la pensión alimenticia. Quien me sonrió con suficiencia desde el otro lado de la sala. El juez continuó: dada la dependencia financiera de la señora Walker durante el matrimonio y su actual estado de desempleo, el tribunal considera que tiene derecho a una pensión alimenticia. El señor Walker pagará $4.500 mensuales por un periodo de 4 años o hasta que la señora Walker se vuelva a casar. $4.500 al mes durante 4 años. A la mujer que me engañó y llevaba el hijo de otro hombre. Sentí que me estaba volviendo loco, pero afortunadamente mis movimientos financieros dieron sus frutos. Más o menos, en lugar de quedarme con un pago mensual de $6.000, el juez lo redujo a $4.500. No genial, pero mejor que nada. La mejor parte: Jen y su abogado no tenían ni idea del efectivo que todavía tenía guardado o de que mi negocio se recuperaría mágicamente una vez que todo esto terminara. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Jen no pudo resistirse a ser engreída. Te lo dije, susurró mientras pasábamos. Deberías haber aceptado mis términos desde el principio. Luego tuvo las agallas de llamar a Eric justo delante de mi cariño. Ya está, ganamos. Se rió como una adolescente. Tiene que pagar. Te dije que al juez no le importaría lo demás. No dije nada. Solo la vi alejarse pensando que se había salido con la suya con la estafa perfecta, pero el juego apenas comenzaba. Pagué el primer cheque de la pensión alimenticia justo a tiempo. No me quejé, no hice un escándalo, incluso envié un correo electrónico cortés: pago enviado, por favor confirme la recepción. Jen pareció sorprendida de que no estuviera siendo un cretino al respecto. Probablemente esperaba que estuviera amargado, que luchara, que le diera más munición. En cambio estaba jugando al exmarido perfecto, cortés, puntual con los pagos, distante pero no hostil. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Verás, Jen no era solo un miembro de la iglesia de la comunidad de la cosecha, era su ejemplo a seguir. Dirigía el ministerio de mujeres, organizaba sus retiros matrimoniales, se subía al escenario durante los servicios hablando sobre el plan de Dios para el santo
Matrimonio. Su padre era diácono, su madre dirigía la escuela dominical, toda la familia tenía esta imagen cristiana perfecta y sabía que la sacrificarían en el momento en que descubrieran quién era realmente. Había estado recolectando todos los resultados de la prueba de ADN, las fotos con fecha y hora de ella y Eric, capturas de pantalla de sus textos explícitos, recibos de hotel, incluso una grabación de ella burlándose de sus amigos de la iglesia por ser puritanos reprimidos. Esa fue particularmente jugosa. Lo puse todo en una bonita carpeta profesional. Agregué una carta de presentación que era súper cortés y formal a los ancianos de la iglesia de la comunidad de la cosecha. Lamento traer esto a su atención, pero como compañero creyente siento que es mi deber. Mi ex esposa Jennifer Walker, quien lidera varios ministerios en su congregación, ha estado involucrada en un comportamiento que contradice los valores de su iglesia, incluido documentación de su aventura que comenzó durante nuestro matrimonio, resultando en un embarazo que no es mío, confirmado por pruebas de ADN. Jennifer ahora vive con este hombre mientras cobra una pensión alimenticia sustancial. De mi parte comparto esto no por despecho sino por preocupación por la integridad de su ministerio. Respetuosamente, Michael Walker. Dejé el paquete temprano el domingo por la mañana cuando no había nadie. Luego me fui a casa y esperé a que estallara la tormenta el domingo. Después de que dejé mi pequeño paquete de ayuda en la iglesia, me desperté con mi teléfono reventando de mensajes de texto de amigos mutuos de la iglesia. Tío, ¿qué hiciste? El pastor acaba de convocar una reunión de ancianos de emergencia antes del servicio. Jen está perdiendo los papeles. Simplemente apagué mi teléfono y volví a dormir. Se sintió increíble, no es mentira. Más tarde esa tarde recibí un mensaje de voz de Jen. Estaba gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Pedazo de basura absoluto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me echaron del Ministerio de Mujeres. Mi papá ni siquiera me mira. Has arruinado todo. Lo borré sin devolver la llamada. No necesito esa negatividad en mi vida, ¿sabes? Más mensajes siguieron durante la semana, cada uno más desesperado que el anterior. Sus amigos de la iglesia la ignoraron. Sus padres se estaban tomando un tiempo para orar sobre la situación. Jerga de la iglesia para estamos decepcionados de ti. La escuela cristiana donde era voluntaria le pidió que no volviera. Incluso Eric se estaba echando para atrás. Aparentemente no se había apuntado a todo este drama. Pensó que estaba consiguiendo una esposa sexy con un cheque de pensión alimenticia constante. En cambio obtuvo una paria social con un bebé en camino y un montón de equipaje para el viernes. La había echado de su apartamento tanto por el amor verdadero. Una semana después de que mi evidencia saliera a la luz, Jen fue convocada a una audiencia disciplinaria formal con los ancianos de la iglesia. Lo sé porque me llamó sollozando rogándome que les dijera que todo era un malentendido. Mike, por favor, me van a disciplinar públicamente. ¿Sabes lo que eso significa? Lo anunciarán a toda la congregación, todos lo sabrán. Ya lo saben, Jen. Así es como funciona el chisme de la iglesia. Mi padre podría perder su puesto por esto. Mi familia ha estado en Harvest durante 3 generaciones. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con el pastor de jóvenes. Se quedó en silencio por un segundo, luego con una voz débil: ya no me habla. ¿Quién? Tu padre. No. Eric dijo: esto es demasiado drama. Que lo engañé sobre que el divorcio sería limpio y simple. No pude evitar reír. Así que tu alma gemela se largó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Sorprendente. No tengo a dónde ir. Que mis padres no me dejan quedarme con ellos. Ninguno de mis amigos me devuelve las llamadas. Suena como un problema personal. Puedo volver a casa solo hasta que resuelva las cosas. La absoluta desfachatez de esta mujer. Ya no es tu casa. Jen, renunciaste a eso cuando decidiste engañar. Comenzó a llorar de nuevo, grandes sollozos dramáticos. Que se supone que haga? Consigue un hotel. Tienes dinero de la pensión alimenticia entrando. Resuélvelo. Luego colgué frío. Tal vez, pero después de lo que hizo mi tanque de compasión estaba completamente seco. La audiencia de la iglesia tuvo lugar el miércoles por la noche. Para el jueves por la mañana la noticia se había extendido por toda la comunidad. Jen había sido oficialmente etiquetada como adúltera y removida de todos los puestos de la iglesia. El pastor dio todo un sermón sobre la santidad del matrimonio y las consecuencias del pecado, sin nombrar a Jen directamente, pero dejando muy claro de quién estaba hablando. Sus padres se tomaron un año sabático del liderazgo de la iglesia. Su hermana pospuso su boda que se suponía que tendría lugar en Harvest. Toda la familia estaba básicamente en el exilio y Eric ya había solicitado un traslado a otra ubicación de la iglesia en un estado diferente. Dejó a Jen colgada y seca, embarazada y sola. Mientras tanto yo solo observaba desde la barrera. No tuve que mover un dedo. La comunidad que ella más valoraba había hecho todo el trabajo pesado por mí. Verás, lo que pasa con las pequeñas comunidades religiosas es que están conectadas con todo. La caída de Jen en la iglesia creó un efecto dominó que no podría haber planeado mejor si lo hubiera intentado primero. La escuela cristiana privada donde trabajaba a tiempo parcial de repente tuvo recortes presupuestarios y eliminó su puesto. El director no pudo mirarla a los ojos cuando se lo dijo. Luego sus trabajos voluntarios comenzaron a agotarse. El centro de crisis de embarazo donde aconsejaba a mujeres jóvenes decidió que su situación actual la convertía en un mal modelo a seguir. La organización benéfica donde organizaba campañas de donación dijo que estaban reestructurando su programa de voluntariado una por una. Cada parte de su identidad fue despojada y yo solo seguí
pagando ese cheque de pensión alimenticia cada mes justo a tiempo 3 semanas después de que estallara el escándalo de la iglesia. Recibí un mensaje de texto de nuestro antiguo vecino Jen está viviendo en su coche en el estacionamiento de Walmart. No respondí, pero pasé en coche más tarde esa noche. Efectivamente allí estaba su Honda aparcado en el rincón más alejado del lote. Podía ver su silueta en el asiento del conductor iluminada por la pantalla de su teléfono. Al día siguiente me llamó de nuevo. Perdí mi trabajo, dijo con voz plana sin lágrimas, esta vez solo derrota hueca. Eso apesta, el bebé nacerá en 5 meses. Nadie me contratará. Mis padres todavía no me hablan. No dije nada. He estado durmiendo en mi coche, admitió finalmente. No puedo pagar tanto el pago del coche como un apartamento solo con la pensión alimenticia. Suena como una mala planificación financiera. Exhaló bruscamente. ¿Es esto lo que querías? Verme completamente destruida. Lo pensé por un segundo. Sabes que si más o menos fui estúpida, cometí un error. Nunca quise hacerte daño. La interrumpí. No me importa. Se ahogó en un sollozo. Yo solo quería decir que lo siento, sonreí con suficiencia. Genial, buena suerte con tu nueva vida. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Hora de terminar esto en mis términos. De hecho, dije manteniendo mi voz casual, podría tener una solución que funcione para ambos. ¿Qué tipo de solución?, preguntó Jen de repente alerta. Casi podía oír la desesperación en su voz. Me estoy cansando de escribir estos cheques mensuales, dije manteniendo mi voz casual, y mi negocio se está expandiendo. Estoy pensando en abrir una oficina en Singapur. Podría mudarme allí por un tiempo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, la aplicación de la pensión alimenticia internacional es complicada y he estado hablando con un nuevo abogado que piensa que podríamos tener motivos para revisar el acuerdo basándonos en algunas interpretaciones creativas de la ley. Eso era una tontería total, por supuesto, pero Jen no lo sabía. Y no estaba en posición de cuestionarme. ¿Qué estás diciendo? Su voz tenía ese borde de pánico. Estoy diciendo que me gustaría pagarte una suma global, un pago único en lugar de una pensión alimenticia mensual durante los próximos 4 años. Silencio de su parte mientras lo pensaba. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. $90,000 en efectivo libres de impuestos. Firmas un documento liberándome de todas las obligaciones futuras y el dinero es tuyo hoy. Jen no tenía ni idea de que podía permitirme esa suma global fácilmente. Los movimientos que hice antes mantuvieron una gran parte de mi dinero a salvo y mi negocio ya se estaba recuperando. Ella y su abogado nunca encontraron ni la mitad de lo que tenía. Para ella $90,000 parecían un salvavidas, pero era menos de la mitad de lo que le debería durante todo el periodo de la pensión alimenticia. Un descuento masivo, pero para alguien que vive en su coche embarazada y arruinada probablemente sonaba como ganar la lotería. Yo no lo sé, tartamudeó. Mi abogado dijo. Tu abogado no está durmiendo en un estacionamiento de Walmart. La interrumpí. Y esta oferta expira en 24 horas. Después de eso comenzaré el proceso para impugnar el fallo de la pensión alimenticia y no obtendrás nada mientras lo peleamos en los tribunales durante el próximo año o 2 más. Silencio. Casi podía oír las ruedas girando en su cabeza. Puedo pensarlo, claro. Tienes hasta esta hora mañana. Luego seguiré adelante con la impugnación. Colgué sin esperar una respuesta. Llamó de vuelta 2 horas después. Lo acepto, dijo en voz baja. Elección inteligente. Tendré los papeles listos por la mañana. Nos vemos en la oficina de mi abogado a las 9 de la mañana. Mi que su voz era pequeña. Gracias. Casi me reí. No me agradezcas, y en esto no es misericordia, es un negocio. A la mañana siguiente apareció en la oficina del abogado luciendo como un infierno absoluto, ojeras bajo los ojos, el pelo sin lavar, vistiendo la misma ropa que le había visto a través de la ventanilla del coche. Mi abogado tenía los papeles listos, una liberación completa de todas las futuras obligaciones de pensión alimenticia a cambio de un pago único. Ya tenía preparado el cheque de caja y apenas leyó los documentos antes de firmar cuando mi abogado deslizó el cheque sobre la mesa. Sus manos temblaron al cogerlo. ¿Así que eso es todo?, preguntó. Hemos terminado. Asentí completamente terminado. No quiero volver a saber de ti nunca más. Parecía que quería decir algo más, pero en su lugar solo asintió y se fue mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Mi abogado negó con la cabeza. Sabes, la mayoría de los tipos en tu posición no le habrían ofrecido nada. Le dije que valía $90,000 ser libre de ella para siempre, y lo decía en serio. Los pagos mensuales no me estaban perjudicando financieramente, pero eran un recordatorio constante de cómo me había engañado. Ahora estaba completamente liberado, libre para seguir adelante sin su sombra cerniéndose sobre mí. Además conocía a Jen. Se gastaría ese dinero en 6 meses y entonces no tendría nada, sin pensión alimenticia, sin perspectivas de trabajo, sin plan de respaldo. Mientras tanto yo estaría construyendo mi imperio, viviendo mi mejor vida y sin mirar atrás. Nunca me la encontré unos 6 meses después en una gasolinera. No lo planeé, solo una de esas cosas al azar. Se veía mal, todavía embarazada o quizás embarazada de nuevo. No pregunté y no me importó, conduciendo un viejo Civic destartalado en lugar del bonito coche que tenía durante nuestro matrimonio. Me vio llenando mi nuevo BMW y se quedó como congelada, como un ciervo ante los faros. Asentí hacia ella solo para ser cortés. Sabes, se acercó vacilante. Hubo un silencio incómodo. Luego dijo, ¿cómo estás? Me encogí de hombros. El negocio va bien, la vida va bien. Ella asintió mirando sus pies. Eso es bueno. Más silencio incómodo.
El dinero se ha ido, dijo finalmente. Tuve que pagar deudas y el resto se fue en alquiler y comida. Simplemente la miré. No es mi problema, lo sé, yo solo no sé por qué te estoy contando esto. Terminé de echar gasolina. Bueno, buena suerte con todo. Empecé a volver a mi coche, pero ella dijo, lo siento Mike por todo. De verdad que lo siento. La miré durante un largo momento. Fue satisfactorio verla así, honestamente, no tanto como pensé que sería, pero tampoco sentí pena por ella. Demasiado poco, demasiado tarde. Y luego me subí a mi coche y me fui. No la he vuelto a ver. Las cosas para mí han ido bastante bien. Conocí a esta mujer increíble, es increíble. Dirige su propia agencia de marketing. Trabaja duro, se divierte mucho y no juega a juegos ni hace tonterías. Nos mudamos juntos hace 3 meses sin prisa por casarme. De nuevo, una vez que te muerden 2 veces eres tímido y todo eso, pero realmente podría verlo sucediendo algún día con ella. Es la de verdad. Intenté mantenerme al margen de los asuntos de Jen por completo, pero en un pueblo de este tamaño la información viaja. Además, todavía tenemos algunos conocidos en común que de vez en cuando me dan información. Esos $90,000 que le di se fueron en unos 4 meses. Aparentemente usó parte para pagar deudas de tarjetas de crédito que ni siquiera sabía que tenía. Consiguió un apartamento barato y se gastó el resto tratando de mantener su estilo de vida en lugar de adaptarse a su nueva realidad. La Jen clásica nunca supo hacer un presupuesto que valiera la pena. Tuvo el bebé, un niño. Eric está legalmente obligado a pagar la manutención de los hijos, pero por lo que he oído es un padre irresponsable que siempre está atrasado en los pagos. Se mudó a Ohio como mencioné antes y básicamente no tiene nada que ver con el niño. Supongo que su llamado al Ministerio de Jóvenes no se extendió a su propia descendencia. Sorprendente. Y intentó reiniciar su carrera como maestra, pero su reputación la siguió. Ninguna escuela cristiana la tocaría y las escuelas públicas querían experiencia reciente que ella no tenía. Lo último que supe es que trabaja en algún centro de llamadas ganando apenas por encima del salario mínimo. El verdadero karma es lo que pasó con su familia. Sus padres finalmente la perdonaron después de unos 8 meses de rechazo, pero las cosas siguen súper tensas. Ayudan con el bebé a veces, pero siempre están haciendo comentarios sobre malas decisiones de vida y vivir con las consecuencias. Su hermana mantiene la distancia, aparentemente preocupada de que la reputación de Jen pueda afectar su propia posición en la iglesia. Jen intentó reincorporarse a la comunidad de la iglesia, pero no fue bien. Le permitieron asistir a los servicios, pero tiene prohibido cualquier papel de liderazgo. Para siempre se sienta en la parte de atrás y se va justo después de que termina el servicio. No más ministerio de mujeres, no más retiros matrimoniales, no más estatus social. La ironía máxima. Escuché de un amigo en común que ha estado diciendo a la gente que cometió un error y que debería haber trabajado en nuestro matrimonio demasiado tarde. En cuanto a mí, estoy mejor que nunca. El negocio está en auge, mi relación es sólida y he empezado a hacer algunas cosas que siempre quise probar, pero nunca tuve tiempo. Saqué mi licencia de piloto, empecé a hacer ciclismo de montaña, incluso empecé a aprender a tocar la guitarra. Lección aprendida. A veces lo peor que te pasa te lleva a la mejor versión de tu vida. Solo tienes que estar dispuesto a quemar los puentes que necesitan ser quemados y nunca mirar atrás. Tengo mejores cosas en las que centrarme. Hay una nota final para cualquiera que esté pasando por algo similar. Documenta todo. Toma capturas de pantalla, guarda mensajes de texto, consigue pruebas. Puede que no ayude en el tribunal en estados de divorcio sin culpa, pero la información es poder y nunca se sabe cuándo necesitarás ese poder. Paz.